Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Géminis. Cariño, estás dentro de los 5 primeros. Por eso que te hago tu lectura bonus. Yo estoy con mi coronita, cariño. Espero que no se caiga. Aquí está el báculo, corazón. Muy bien, mi querido Géminis. Ya sabes que las lecturas bonus son más especiales, ¿vale? Y más para ti, mi querido Géminis, que está siendo puntero constantemente en esta semana. Como siempre, dime pues, Richard, como siempre. Muy bien. Antes de empezar, nos vamos a recargar de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, y si no, bendiciones, mi querido Géminis. Empezamos, corazón. Muy bien, corazón. Muy bien. Una de las imágenes que yo he visto, Géminis, es como que dos personas se dan la mano. O una persona te visita, o una persona simplemente vuelve lo que es a tu vida y posiblemente pide lo que es una reconciliación. No todo tiene que estar relacionado con el amor. A lo mejor puede ser un familiar, a lo mejor de repente yo que sé es una persona con la cual vosotros tuvieron que distanciarse por X motivos, pero siento que hay un encuentro, Géminis. Siento esto. La otra imagen también que he visto ha sido un girasol muy, muy precioso de color amarillo. Me representa y me dan a entender, Géminis, que para muchos de vosotros posiblemente viene lo que es una nueva ilusión. Tú solamente llévalo lo que es a tu terreno. Esta ilusión posiblemente puede ser un proyecto, un trabajo, un amor, etcétera, etcétera. Tú solamente llévalo a tu terreno. Pero también te he visto que has estado como si estuvieras escribiendo lo que es un diario. Como que a lo mejor de repente me dices, Richard, ¿cómo se atreve esta persona a querer hablar conmigo luego de todo lo mal que yo le he pasado por culpa de ellos o de ellas? Cariño, recuerda que hay una persona que viene a buscar lo que es una reconciliación. Bueno, la última palabra lo tienes tú, pero al menos esa persona tiene esa intención. Con esto no te digo que tengas un compromiso con él o con ella. Simplemente, cariño, lo dices, pues, vale, te perdono, ya está, perfecto. Y cada uno pues toma su rumbo diferente, mi querido Géminis. Pero yo noto, Géminis, que vas a tener una temporada de mucha ilusión. Te noto ilusionado, ilusionada. Algo va a pasar. Algo te va a dar alegría, cariño. Vamos a ver. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Signos. Vamos a ver signos, mi querido Géminis. Signos. Me sale lo que es un Virgo. Me sale un Piscis. Me sale otra vez Virgo. Me sale Leo. Cierras con un Sagitario o Acuario, mi querido Géminis, ¿vale? Te voy a dar lo que es iniciales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Vamos a ver. La letra H, la letra G y cierras con la letra E, corazón. Voy a sacar lo que es una carta guía, una carta consejo para vosotros, pero siento que algo viene a tu vida. Vas a tener una ilusión. Te noto como que vas a estar entusiasmado, entusiasmada. La carta del 6 de basto, Géminis. Aquí yo veo una celebración.
Aquí yo veo un triunfo para ti, porque mira esta carta. Siento como que vas a ser el centro de atención, cariño. Pero por otra parte, Géminis, siento que también tú posiblemente vas a estar dando la espalda a un grupo de personas. ¿Cómo así, Richard? Si tú me dices, Richard, ahora que la vida me va bien, ahora que ya tengo seguridad, que ya tengo tranquilidad, aparecen ellos como si no hubiera pasado nada. Y siento que tú me dices, Richard, lo siento, pero yo no quiero complicarme mi vida. Yo no quiero volver a vivir ese mismo infierno que me tocó vivir con ellos o con ellas, mi querido Géminis. Porque siento que me dices, Richard, quiero vivir mi presente, quiero vivir mi vida, quiero vivir mi momento. No quiero complicarme la vida. Haces bien. Sinceramente, haces bien, Géminis. Si tú no te sientes seguro o segura de retomar el contacto o la comunicación con ellos porque tienes miedo posiblemente a pasarlo mal, haces bien, ¿vale? Si tú de repente me dices, Richard, lo voy a perdonar y ya cierro este ciclo, pues también lo puedes hacer. Pero yo siento que muchos de vosotros no quieren tener cerca a esta persona. Siento esto, ¿vale? Porque das la espalda, cariño. Quieres vivir tu momento, tu vida, tu presente. Vamos a ver. ¿Por qué mi querido Géminis da la espalda a esta situación? Vamos a ver, corazón. Géminis. Vamos a ver, cariño. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas, porque te vienen todos los recuerdos, te vienen todos los momentos, los sucesos que tú has vivido con esta persona, cariño. Como yo decía antes, te hace llenar de bilis, corazón. Hay un resentimiento, hay un dolor que es como si tú lo hubieras metido dentro de un cofre con 7 llaves y tú no quieres abrir esa caja de Pandora. Tú no quieres arriesgarte, Géminis. Te vas a poner un poco nervioso, nerviosa, veo, por ese encuentro, por ese acercamiento, por esa comunicación. Pero algo te dice, alto, no lo hagas. Algo te dice, detente, no lo hagas. Tienes como un presentimiento que no debes ceder con esta persona. Vuelvo a decir, Géminis, si para tu tranquilidad tú no quieres hablar con él o con ella, yo te doy toda la razón, ¿vale? Pero siento que te vas a poner nervioso, nerviosa. Vamos a ver. Y tenemos lo que es la carta de la sota de espadas. Vas a estar como luego de este encuentro, de este acercamiento o de este mensaje, esta llamada de esta persona, cariño, que a lo mejor no te esperabas, su cambio de actitud. Luego vas a estar como meditando, reflexionando. Debería ponerme en contacto, debería darle una oportunidad, debería ceder. Y siento que tú me dices, Richard, pero algo me atormenta en mi cabeza. Porque mira, tú luego te lo piensas, meditas, debería responder ese mensaje, debería hablar con esta persona, debería darme una oportunidad con esta persona, pero te sientes en la cuerda floja. Actualmente, mi querido Géminis, no estás preparado, preparada para poder retomar ese contacto, esa comunicación, por más que la otra persona venga con buenas intenciones. Entonces, tómate un tiempo, no tomes una decisión precipitada. Tómate un tiempo, mi querido Géminis, ¿vale? Está muy nervioso, muy nerviosa. Me dice Richard, es que tan solo pensar que viene, ya me pongo a sudar. Y no es porque tú seas débil, no confundamos. Simplemente porque tienes un resentimiento. Hay algo que te marcó y no quieres verlo. Ya está. Es así, cariño. A todos nos pasa esto. Vamos a ver, Géminis, cuál es la energía de ellos o de ellas con el tarot arcano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. ¿Cuál es la energía de ellos o de ellas? Tenemos lo que es la carta de la estrella. En estos momentos, cariño, este personaje está tratando de ser justo, está tratando de quemar karma. Richard, ¿qué significa quemar karma? Prácticamente de solucionar problemas pendientes que él o ella ha ocasionado, cariño. Eso se llama quemar karma, ¿vale? O simplemente quiere hacer las cosas bien, quiere hacer una obra buena, quiere agradar a Dios, al universo, se da cuenta que ha sido una mala persona, etcétera, etcétera. Quiere quemar karma, porque tenemos
la carta de la estrella, cariño. Voy a sacar más cartas. La carta del juicio quiere una oportunidad, quiere perdón, quiere que lo escuches al menos que lo escuche, ¿vale? Pero te vuelvo a decir, la última palabra lo tienes tú, porque sale lo que es la carta del juicio, quiere que lo perdones y quiere que lo escuches, cariño. Vamos a ver, veo que este personaje, yo qué sé, se ha caído de la cama, cariño, y se ha dado cuenta que ha cometido lo que es un error. Te va a hacer una propuesta, Géminis, este personaje, ¿vale? Una propuesta que posiblemente a ti te va a costar rechazar. Este personaje te va a hablar de muchas cosas, va a intentar hacerte entender, pero veo una propuesta aquí. Hay una propuesta, cariño. Y esta propuesta puede estar relacionado quizás con la parte económica, quizás de repente con un viaje, con un proyecto, con un sueño, etcétera, etcétera. Siento que como quiere agradarte, como quiere quedar bien contigo o quiere recuperarte, pues simplemente lo vas a tener comiendo de tus manos, mi querido Géminis. Voy a sacar lo que es un mensaje del Arcángel Gabriel. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis. Dice: conciencia voluntaria debe comprometerse con algún voluntariado para que ese simple gesto repleto de amor abra su chakra del corazón y le aporte los beneficios de la compasión. Tiene una deuda con el resto de los seres humanos y lo que invierta le será devuelto con creces, mi querido Géminis. ¿Vale? Entonces, posiblemente las cartas dicen, cariño, no te cierres, escúchalo. Con esto no te digo que vuelvas con él o con ella, pero al menos trata de cerrar ese ciclo de una forma pacífica, de una forma positiva. Vuelvo a repetir, si tú no estás preparado o preparada para hablar, pues simplemente déjalo en stand-by o pídele tiempo, ¿vale? Yo te recomiendo, cariño, que trates de perdonar, que trates de soltar. No te recomiendo que vuelvas otra vez con esa persona, porque a lo mejor tú me dices, Richard, tengo ese resentimiento y eso no es bueno, ¿vale? Todavía no has sanado, Géminis. Todavía no te has recuperado al 100%. Todavía hay algo ahí. Hay una herida que falta cicatrizar, pero esta persona vuelve. Entonces, te recomiendo que te des un tiempo, corazón. Vamos a ver, los ángeles dicen, deberías cerrar ese ciclo, deberías pasar página, deberías terminar con esta historia y continuar con tu vida de una forma pacífica, cariño. Vamos a ver qué me dice en el tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Géminis, que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas. Hay una tristeza, te sientes como traicionado, traicionada, cariño. Sientes posiblemente que la vida es muy injusta en estos momentos, porque esta carta del 3 de espadas nos hablan de un dolor que te ha llegado a tu corazón, cariño. Y posiblemente tú hablas con Dios, hablas con el universo. ¿Por qué te está tocando vivir esto? ¿Por qué de repente las cosas pasan como pasan en tu vida? La carta de la torre, en estos momentos no encuentra solución a ese problema o no sabes de repente cómo responder a esta situación, porque me sale la carta de la torre. Hay un dolor, ¿vale? Hay una decepción. Y cierras con la carta del 7 de copas. Noto, mi querido Géminis, que esta decepción te ha afectado mucho. Estás posiblemente un poco desmoralizada, decepcionado de esta situación. Noto esto. Si tú quieres, mi querido Géminis, que las cosas cambien a partir de esta decepción, te recomiendo que cambies el chip. ¿Por qué? Porque si tú de repente estás pensando de una forma negativa y tú de repente estás pensando, cariño, que el mundo está lo que es en tu contra, lo único que vas a traer es esto, ¿vale? Entonces, cambia el chip, piensa en positivo, empieza a visualizarte a futuro, cómo te gustaría que esta situación se solucione, o simplemente visualízate tu nueva historia, tu nuevo comienzo, mi querido Géminis, pero deja de pensar de una forma negativa, porque hay mucha tristeza. Hay mucho dolor, estás decepcionado, decepcionada de la vida, del mundo, de las circunstancias, estás muy negativo. Alguno de ustedes, ¿vale? Trata de cambiar el chip, porque si no, cariño, cuando uno vibra mal, el universo no distingue entre negativo o positivo, te va a dar cosas más negativas.
Trata de cambiar el chip, mi querido Géminis. Vamos a ver, corazón, las características. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente esta persona puede ser alguien del signo Piscis o simplemente de cualquier otro signo. Delgado, delgada, con textura normal, cabello largo, rubio, castaño, natural o pintado. Es una persona que viene a pedirte lo que es una oportunidad. La carta del mago, puede ser que esta situación también está ligado con tu trabajo, con tu proyecto, con tu empresa, o de repente estás lidiando con una persona de elemento fuego, especialmente un Aries. Esta persona puede ser delgado, delgada, con textura normal, piel blanca, pero también puede ser trigueño o trigueña. Tiene algún tipo de tatuaje. Es una persona muy inteligente, es una persona que tiene mucha energía, veo aquí. A lo mejor de repente es tu profesor, tu profesora, tu jefe o tu jefa también. Veo que tiene un cargo, tiene un alto cargo, cariño. Vamos a continuar. La carta del 5 de copas. Existe una persona que viene a pedirte lo que es una oportunidad y tú me dices, Richard, siempre le he dado muchas oportunidades y ya no creo su arrepentimiento, pero siento, cariño, que tú lo extrañas, siento que tú lo amas. Posiblemente puede ser que muchos de vosotros, contra viento y marea, vas a ceder y le vas a dar una oportunidad a él o a ella, mi querido Géminis. Puede ser que esta persona sea de piel blanca, cabello negro, largo, natural o pintado también. Puede ser que vivan cerca de la costa, cerca del mar, pero siento, mi querido Géminis, que a pesar que tienes tus dudas, tus miedos, creo que muchos de vosotros el amor es tan grande que tienes intenciones de darle una oportunidad. Te ha decepcionado muchas veces, ¿vale? Pero siento que lo amas. La carta de la fuerza. Para muchos de vosotros, mi querido Géminis, posiblemente estás lidiando con un Leo o con una persona de elemento fuego. Esta persona puede ser que tenga hijos o tú de repente tienes hijos. Veo que esta persona no ha sido muy claro o muy directo contigo. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, tiene mitad bestia, mitad persona, cariño. Este personaje puede ser que tenga lo que es tatuaje en el cuerpo, es una persona muy inteligente, piel blanca, cabello rubio, natural o pintado, o puede ser que tenga canas también. Tiene ojos claros, algunos de ellos o de ellas son muy espirituales, te han dicho que te aman, te han dicho que por favor le des una oportunidad. Pero yo siento, Géminis, que todavía falta un poco de tiempo o de madurez con ellos o con ellas. Entonces, cariño, paso a paso, ¿vale? Si esta persona te ha decepcionado, paso a paso, que se gane tu cariño, que se gane tu confianza. Hasta la vista, corazón. Gracias por tu apoyo y sé feliz. Tú tienes la última palabra.